Gratísimas, venerables Hermagdus, les damos un saludo muy especial desde el Salón Rojo del Chakra Muladhara para iniciar con este elegido del conocicierto el día de hoy. Hoy es día miércoles en la fecha común, la fecha de afuera, que es día domingo 18 de Géminis en la fecha de Dios. Y en la fecha de Satán es 4 de junio del 2012, día miércoles. Hoy rige en el orden de los chakras, en el orden de Dios. Hoy es Mercurio, hoy es domingo, rige la zona correspondiente al chakra solar. Entonces vamos a tener colores tendientes al sol. Con el color del sol, cuando se pone en el solecito de los venados, que es más o más el color del fuego, decía el venerable maestro Kelion Zeus. Damos inicio, venerables Hermagdus, hoy al gran elegido del conocicierto. El día de ayer estábamos un poquito viendo algo correspondiente a la reunión de los Bilderberg en el día de ayer, que su última reunión fue en Copenhague. Hay un avance al respecto del equilibrio de fuerzas en el mundo y lo que corresponde a esta escalada, si se le puede decir así, de el mundo. El mundo en su parte pública tiene un manejo que es el manejo que conocemos. La bestia armagedónica al frente de los Estados Unidos de las políticas mundiales, Fondo Monetario Internacional, el Grupo de los 300, la Comisión Trilateral, la Reserva Federal, el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, la OTAN y las demás instituciones que están al servicio del Armagedón. Y después de eso es lo público, después viene lo secreto, o sea, lo que está oculto, lo que está guardado. Y ya en lo que está secreto, entonces ahí es donde tenemos las entidades siniestras. El Vaticano, que los miembros del Vaticano están dentro del gobierno de las sombras. Opus Dei, jesuitas, caballeros de Colón, caballeros de Malta, Cosa Nostra, la logia masónica la P2, la logia masónica nazi, la logia masónica europea, y dentro de todos estos grupos está el gobierno de las sombras. Del grupo del gobierno de las sombras vamos a encontrar entonces gente de muchos de estos grupos que son los grupos públicos, y que el gobierno de las sombras estructuralmente no es conocido por los seres humanos. Se sabe que existe y que el Vaticano es la sede de ese gobierno de las sombras, pero no solo es el Vaticano es uno de los dominios de ese gobierno de las sombras. El Elohim Miguel daba una explicación al respecto de cómo manejan los gobiernos de la tierra esto de el gobierno de las sombras. De ese gobierno de las sombras han salido una cantidad de directrices, como la destrucción del templo vegetal Sacro Aquarius, la desaparición de los maestros, la persecución de todos los que conozcan algo de extraterrestres positivos, el sometimiento de la raza humana, y lo peor de todo es el plan de eugenesia, que incluye toda la raza humana. Incluidos están muchos países como Israel, Estados Unidos, pero especialmente Roma y el Vaticano, que son el punto de lanza de estos gobiernos oscuros, pero especialmente del gobierno de las sombras. Un poquitico haciéndole caso a conocer, saber y entender cómo es que se manejan los hilos, los ínfimos hilos, y quién está detrás de lo que el mundo desconoce de esta gente y el gobierno de las sombras, lo que quieren hacer, por ejemplo, aquí en Colombia con la elección de un gobierno fascista, totalmente guerrerista, amo de la guerra, dueños del dolor y el sufrimiento de los colombianos, y que durante más de los últimos 20 años han producido más de 110.000 o 120.000 muertes en este país.
a causa de esa red de paramilitares manejada por el gobierno. Los que están al servicio de los estados en Colombia, llamados paramilitares. En el mundo, el ejército de la bestia se llama mercenarios. Entonces tenemos la Blackwater, que es la unidad de mercenarios más grande que existe y que se derivó en tiempo pasado de un conjunto que tenía los Estados Unidos que se llamaba los Rangers, y que fueron los encargados de atrapar al Che Guevara, de perseguirlo y de llevarlo a la muerte. Estos tipos son entrenados específicamente en labores que les permitan localizar, según ellos, objetos o personas que estén en contra de los gobiernos de la tierra, y utilizan una cantidad de sistemas extremadamente sofisticados. Entonces, esto es lo que les traemos hoy. Vamos a bajar un poquito esto. Aquí dice, aquí está la primera reunión de los Bilderberg por allá en Holanda, en un hotel que se llama así, Hotel Bilderberg, y fue la primera reunión que tuvo este grupo Bilderberg. Hablamos de este grupo porque ese grupo pertenece a las élites, es un grupo elitista mundial que se reunió la semana pasada, pero que tuvo algunas características diferentes. Como ya todo el mundo sabe quiénes son los Bilderberg y qué es lo que quieren, entonces fue un poquito más abierto esta vez el Bilderberg al mundo que las anteriores veces. Mostró más de lo que realmente ellos quieren sobre la tierra. Y aparece la foto y aparecen las primeras fotografías de los miembros de este grupo. Príncipe Bernhard, presidente del grupo Bilderberg, mayo de 1954. Desde ese entonces estaba ya trabajando este grupo de elitistas de la tierra, grupo de élite de personas que se han encargado de destruir la vida y apropiarse de los derechos y los bienes comunes de los seres y habitantes de la tierra. Bueno, bajamos un poquito y revisamos. Aquí están, vamos a ver solo fotos. Este es el Hotel Bilderberg donde se inició el grupo Bilderberg en su tiempo. Y bueno, lo del nuevo orden mundial no es un invento bilderbergiano, o sea, no es un invento de esta gente. Lo del nuevo orden mundial lo hizo público al mundo, ya eso es un trabajo jesuita, totalmente católico. El Bilderberg también es un trabajo jesuita, porque la mayoría de los miembros honorarios de Bilderberg pertenecen o son caballeros de Malta, o les han dado condecoración en la Orden de Malta, que es la orden que condecora la bestia a todos los siervos de esa entidad y de ese elemento malsano y terroríficamente maléfico. Bueno, y ahí están las fotos. Primera foto, mayo de 1954. Grupo Bilderberg. Recuerden que las reuniones siempre se hacen en mayo, todos los mayos de cada año. Ya pasó la reunión de este año en Copenhague, donde fue cantidad de personajes de la élite mundial, miembros de diferentes ramas manejadas por Occidente, y a llevar a efecto los planes que ellos tienen marcados para los países de la tierra. Especialmente están preocupados por la emergencia muy rápida del bloque Asia-Pacífico, pero que ese bloque es manejado por los BRICS, o sea, las economías emergentes. Tenemos ahí a la China, a Rusia, que son las dos puntas de lanza contra Occidente, y las familias reales, la familia del dragón, así se llama en el Asia. Esa familia es la que tiene los bonos más antiguos y la mayor cantidad de dinero en oro, tanto que no se alcanzan sus mercedes a imaginar. Hay una historia ahorita que recurrente entre las mafias mundiales, en este caso entre las mafias de estas instituciones, y lo que se busca
Y es la historia del oro de Salomón. Dicen que cierta gente tiene ese oro, algunos países lo quieren cobrar. El oro que dejó el rey Salomón, un oro especial, tiene unas características diferentes a los oros comunes y corrientes. Y es de gran valor ese oro, y de los tantos oros que se quieren robar en la tierra incluye ese. Algunos bonos que se cobran en nombre de de los bonos acerca de este tipo de oro, incluyendo el oro de allá. Esperaremos, venerables hermanos, para mirar qué es lo que sigue y cómo es que se desenvuelve este tejemaneje de la bestia en la lucha que hay en este desierto por establecer en la tierra un mundo mejor, como lo soñó el venerable maestro Samael Joaba Torbeuro, una civilización próspera en Dios, en ciencia, en salud, en bienestar y en cumplimiento de las cosas de Dios y en mucha obediencia. Eso es lo que se quiere, pero para eso hay que desmontar la maquinaria creada por la élite, creada por esta gente. Bajamos un poquito las imágenes. Bueno, la historia del terrorismo promovido por los gobiernos, el actual control de la población a través de la manipulación y el miedo, estos son los dos sistemas de control que tiene los gobiernos de la tierra, manipulación y miedo. Entonces el miedo está dentro de las categorías de inventarse en guerras que no existen para generar un miedo. Aquí en Colombia es marcado con el caso del paramilitarismo y el miedo que le han metido a la gente. Si la gente no obedece, entonces van los señores con sus motosierras a matar y a descuartizar gente. Y es el mismo sistema de miedo que tiene ahorita la bestia en Siria y en Ucrania, enviando mercenarios para que maten a la gente de una forma terrorífica. Y manipulación. Entonces, dentro de la manipulación está lo que se conoce como el control de la masa por medio de la televisión. Para eso tienen Hollywood, tienen las cadenas CBS, la CNN, la Fox News, Euronews y todas las cadenas que meten mentiras y manipulan la psiquis de la gente. Caracol y RCN en Colombia y las demás cadenas de todos los países. Eso incluye todos los países de la tierra. Ningún país se escapa a la manipulación mediática que utilizan los gobiernos de la tierra. Si son gobiernos a favor del pueblo, pues obviamente los elitistas de esos países van a estar en contra de ese gobierno. Y por lo general ellos son los dueños de las televisoras más grandes en que se encuentren en ese estado, en ese desierto. Ni siquiera Ecuador se salva, ni Bolivia se salva a esa manipulación mediática por los medios de comunicación. Ni siquiera Venezuela, que también tiene ese flagelo de la manipulación mediática. Países que son progresistas hacia el socialismo, pero que todavía están influenciados mediáticamente por esos medios manejados por elitistas, por gente de plata y gente adinerada de esos países. Bueno, entonces ahí dice, y lo más espantoso de todos los proyectos futuros del nuevo orden mundial, que es el nuevo párrafo que se abrió y que se escribió en el billete de dólar. Porque claro que en el billete de dólar dice es nuevo orden seculario, está escrito así, nuevo orden seculario. Y quedó ahí plasmado lo que las élites del mundo quieren. El nuevo desorden mundial o el nuevo orden mundial, como le llaman en el mundo, el objetivo es ese. El objetivo es crear los tres principios o los tres pilares del 6. El primer 6, la nueva religión, a la cual ya les decíamos a sus mercedes ayer que hay una aceleración por parte del Papa. Y bueno, el segundo 6 corresponde a una sola economía y el tercer 6 corresponde a una sola política mundial. Eso incluye una sola fuerza militar y todo uno. Entonces, ese es el nuevo desorden mundial. Vamos entonces, para entender un poquito lo que quieren estos personajes, a ver un video al respecto de esto e iniciamos con la lectura de este día, algo que tiene que ver con el alma, muy interesante. Vamos a ubicarlo, sus mercedes estén a la expectativa.
Sí, ahí. Vamos entonces con él. Me presento en el comité de las actividades para decidir. Volvemos a iniciar con lo que quieren estos personajes. Nuevo orden mundial, 1939. Me presento en el comité del Congreso para decir lo que conocía de las actividades que podrían llevarnos a un intento de establecer una dictadura fascista. To set up a fascist dictatorship. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. The very word secrecy is repugnant. El potencial para el desastroso aumento de poder fuera de lugar existe y seguirá existiendo. La palabra secreto The very word secrecy es repugnante en una sociedad abierta y libre. is repugnant in a free and open Nosotros como society. pueblo histórico e inherentemente People, inherently and historically, nos hemos opuesto a las sociedades secretas, societies, a juramentos secretos y procedimientos secretos. and a secret Nuestro proceeding. presidente George W. Bush firmó un acuerdo formal que terminará con los Estados Unidos de Norteamérica tal como la hemos conocido. Y él tomó el paso sin la aprobación del Congreso estadounidense ni la aprobación del pueblo estadounidense. Las organizaciones secretas de la élite mundial ya no son tan secretas. Es conocido como el Grupo Bilderberg. ¿Podría su objetivo ser la dominación mundial? Soy Jim Tucker. He investigado al Grupo Bilderberg por 30 años. Y nunca dejaré de investigarlos. El plan del Grupo Bilderberg para todo el planeta es nada menos que establecer un gobierno mundial. No me siento cómodo con eso para nada. Quien elija a esas personas para manejar el planeta ellos son los elitistas. Ellos sienten que deberían gobernar al planeta para satisfacer sus propios intereses egoístas. Ahora podemos ver a un nuevo mundo que está llegando. Un mundo en el que hay una perspectiva de un nuevo orden mundial. Bilderberg está realizando un gran progreso hacia un gobierno mundial. Y solamente un público educado e informado puede detenerlos. David Rockefeller admite en sus propias memorias que él desea destruir a los Estados Unidos. Él es un traidor. Es bueno estar de vuelta en el Concilio de Relaciones Exteriores. Como Pete mencionó, ha sido miembro por un largo periodo de tiempo. Y fui director por un periodo de tiempo. Nunca mencioné eso mientras realizaba la campaña de reelección en Wyoming. No debemos permitir tolerancia a indignantes teorías de conspiración. Never tolerate outrageous conspiracy theories.
Necesito que te muevas de la propiedad, por favor. Bueno, estos son los agentes de seguridad cuando la gente llega a revisar o a mirar los del grupo Bilderberg. Algunos disparos fueron realizados. Allí mismo hay bilderbergianos. El transcorredor de Texas es una parte vital porque si lo detenemos, tenemos al nuevo orden mundial aquí mismo en Texas. Esta cosa nació aquí. Y para salvar a este país matamos a esa maldita cosa aquí. This country, we kill this damn thing here. Ahí aparece una foto de Hitler, de Stalin, de Mao Zedong. Existe una oportunidad para el presidente de los Estados Unidos, dice Gary Hart, de llevar a cabo una frase que su padre utilizó, hablando de Bush padre, y esa es nuevo orden mundial. Si un nuevo orden mundial fascista fracasara, la humanidad los vencerá. La respuesta para 1984 es 1776. Y aquí aparece un informe de Alex Jones. Juego final, plan de esclavitud global. Ese es el objetivo, pues, digamos lo que a largo plazo de esta gente. En el futuro próximo la Tierra será dominada por un poderoso gobierno mundial. Las naciones que alguna vez fueron libres son esclavas de la voluntad de una pequeña élite. El amanecer de una nueva era de oscuridad está por llegar a la humanidad. Los países son una cosa del pasado. Cualquier forma de independencia se encuentra bajo ataque. Familia, con la familia del propio individuo encontrándose al punto de la extinción. Cerca de un 80% de la población en la Tierra, bueno, aquí dice ha sido eliminada, que es lo que digamos en el futuro quiere esta gente, eliminarla. El resto de una humanidad que alguna vez fue libre es forzada a vivir dentro de ciudades altamente controladas como una prisión. Viajar está sumamente prohibido. Las supercarreteras conectan las megaciudades. Y previenen que la población no ingrese a zonas no autorizadas. Ninguna clase de actividad humana es privada. Las supercomputadoras con inteligencia artificial seleccionan todo. Un planeta convertido en prisión es dominado por una despiadada pandilla de enfermizos controladores. Cuyo poder nunca puede ser impugnado. Esta es la visión de la élite global, su meta. Bueno, el objetivo de ellos. Ahí están los helicópteros, los B-2. Un programa de deshumanización total en el que la ciencia de la tiranía es la ley.
humanization, where the science of tyranny is law. Un control mundial A worldwide control grid diseñado para garantizar el monopolio del designed to poder de la ensure the élite para overlord's siempre. monopoly of power. Forever. Nuestra especie será condenada a vivir esta pesadilla, a menos de que nos movilicemos ante el plan maestro del nuevo orden mundial y se movilicen para vencerlo. To defeat it. Erguidos por un secreto grupo conocido como Guía de las Piedras de Georgia, son un testamento del plan de la élite para una religión mundial. The elite's plan for a world religion. Bueno, ahí le hago una pausa porque estas son unas piedras. Ahorita van a sus mercedes a mirar por la tele, se alcanza a mirar, donde dejaron grabado algunas cosas que la élite quiere en el mundo. Lo primero de todo el plan del nuevo orden mundial es el establecimiento de una religión mundial. Lo del chip todos ya conocemos que es casi una realidad para los elitistas de la tierra. Los poderosos del mal, no los poderosos en Dios, sino los poderosos en el poder de esta dimensión densa, oscura y siniestra. Ese es el poder de ellos, no es el poder de Dios, ni mucho menos pueden contra las fuerzas de Dios. Como decía el Elohim, el gran altargado, el gran comendador, no, el gran Elohim sin simbre. Nuestra lucha no es contra sus gobiernos ni contra sus ejércitos porque ya están derrotados, ni sin siquiera pelear contra ellos ya están derrotados. No es esa la lucha ni la pelea es contra las legiones de demonios que cada quien carga. Eso es lo que se quiere desalojar de los cuerpos. Salvar la esencia que está prisionera bajo este desorden mundial pero individual, o sea, cada persona carga su nuevo orden mundial. Y no se han dado cuenta. Vamos entonces a revisar, si su merced se revisa adentro, mire a ver qué del nuevo orden mundial lleva adentro. Si gusta de música profana, pues ese es uno de los planes del nuevo orden mundial. Entonces vas a andar con audífonos oyendo música profana, para que así mediáticamente te puedan manipular. Si gustas mucho de ver Hollywood, entonces día y noche va a estar viendo videos de Hollywood. Y ese va a ser el sistema de implantarle en el cerebro el nuevo desorden mundial. Una sola religión, la de la libertad, no en este caso no la de la libertad, sino la del libertinaje. Es libre de hacer lo que quiera y en palabras más fuertes, es libre de hacer lo que se le dé la gana. Esa es la religión del libertinaje de la tierra. Quieren beber, tomar, ir a discotecas, tener muchas parejas, fornicar y adulterar sin que nadie les diga nada. Y eso lo logra el nuevo orden mundial utilizando la música, utilizando los videos. Les graba eso para que cuando estos monstruos con cuerpo de humanos quieran establecerlo ya físicamente sobre la tierra, la gente ya esté preparada para recibir ese desorden mundial en sus cabezas y lo acepten y no se opongan a eso, ni opongan resistencia. El trabajo lo hacen muy bien. Esta gente sabe hacer su trabajo. Ahora debemos de hacer nuestro trabajo muy bien, mejor que el que ellos hacen. Y es ayudar a que la humanidad se sacuda de este sueño. Creo que el Elohim Miguel y está laborando para que la humanidad se despierte. Y en las Magdus de él está la contraparte a este plan maléfico de Satán. Esa es la lucha constante con todos los labores de Luis Miguel que está laborando para el bienestar de la raza humana y no dejar que esto suceda. ¿Por qué pusimos hoy este video? Por la declaración que hizo el Papa, que no es una declaración pública. Todavía no se sabe, pero ya las fuentes secretas lanzaron el anuncio. El Papa se reunió con las 3 religiones más poderosas de la tierra para crear una sola religión.
Solo le falta un grupo, las otras dos dijeron que sí, según lo que se dijo. O sea, los islamistas ya dijeron que sí y los judíos también. Solo faltan los ortodoxos cristianos, que es el único grupo que no le ha contestado al Papa de turno. Entonces el objetivo de ellos es iniciar esto. En las piedras está escrito que lo primero que se va a iniciar para reglamentarle global laws with a global court. Lo primero que ellos quieren establecer es una nueva religión, una sola religión. Y el encargado de eso es el Papa de la actualidad, o sea, el tubérculo de la actualidad, el que está ahorita en el poder en el Vaticano. Él es el encargado de ese trabajo. La idea de nuevo orden mundial, creo que sus mercedes ya conocen, que la sacó un jesuita llamado Pedro Arrupe. Ese fue el que trajo esa frase y la abrió al mundo. Después de Arrupe, entonces, que es un jesuita, o fue un jesuita porque ya se murió, después de él es que viene el presidente de los Estados Unidos. Los masones ya habían puesto en el dólar, en la imprenta del dólar, esa palabra por orden de los jesuitas, y ya después es que se crea entonces esta palabra en los gobiernos de la tierra y le empiezan a vender eso a la cabeza de los elitistas, utilizando el MK Ultra o cualquier sistema monarca o cualquier sistema de control mental para embobarlos y entontecerlos, lavarles el cerebro y ponerlos a trabajar fielmente para esto del gobierno de las sombras. Tenemos que estar muy pendientes, por eso hoy el Ejido del Cono Sí Cierto pausó un poquito, hicimos una pausa en lo que continúa para darles esta explicación que es fresca. Esto es algo que está sucediendo en este momento. Se acelera el trabajo de la bestia para que se cumpla lo que está en las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras, en Apocalipsis. Entonces sus mercedes deben seguir el hilo del Apocalipsis, leerlo y volverlo a leer, volverlo a leer. Decía el maestro Kelium Zeus, lo que está escrito, escrito está. Y ahí están las pistas de cómo es que este gobierno de las sombras avanza. Eso independientemente, no solo vamos a estar pendientes de cómo avanza el gobierno de las sombras. En realidad lo que debemos de hacer es luchar para que las profecías que están no se cumplan. O sea, para que lo que está escrito en la Biblia, que dice nadie podrá comprar ni vender, sino aquel que tenga la marca de la bestia, si eso llegase a suceder, que se demore o que no suceda, que creo que es el objetivo de los Elohines, hacer que eso sea a largo plazo. La bestia todavía está, las iglesias no las han tumbado. Y la influencia de la bestia sobre la psiquis humana continúa, eso no se ha acabado. Solo se acabará cuando se logre desarticular, ahí sí queda bien la palabra, desarticular en su totalidad todos los tentáculos del Vaticano sobre la tierra. El día que desaparezca esa entidad y toda la energía negativa que produjo para poder liberar a la raza humana. Mientras tanto, la raza humana continuará, la mayoría, dominada por ese pulpo gigantesco y satánico. Los mejores, los que Dios ha elegido dentro de la gran multitud que sois vosotros y todos los que oirán estas palabras, son los que están en la Obligacel y estamos llamados a pertenecer al ejército de Salvacel que está en contra de esto, un ejército manejado por el gran señor Miguel, y nos debemos de estar a favor y listos para poder dar la pelea contra esto. La pelea inicia en casa, decía un dicho, entonces la lucha inicia dentro de nosotros. Si nosotros no logramos desarticular el grupo Bilderberg que está dentro de nosotros y la ONU, que es la organización de los egos unidos dentro de su cuerpo y los desarticulan, entonces físicamente no se podrá lograr o no se dará ese objetivo que es desalojar a la tierra de la influencia de la bestia, porque es un trato conjunto, inicia adentro, saque su ONU, o sea su organización de egos unidos, sáquelos de su viteria, los egos trabajan juntos, todos trabajan juntos, ellos, aunque Satán les puso un axioma que es divide y reinarás, por lo general los egos en las cosas de destruir andan unidos, ya después no, anda cada uno dividido, pero para destruir algo se unen. A eso le llama la bestia armagedónica
si sus mercedes lo han oído, la coalición. Entonces cada vez que van a armar una guerra en la tierra, le llaman la coalición de los países aliados. Entonces ellos hacen una coalición, o sea, una colota de Sión gigantesca para envenenar a los países de la tierra. Y esa coalición la gente la lleva adentro. Entonces mire quién está de coalición dentro, si el defecto de la codicia, la lujuria, la ira, la pereza, que es la mamá de todos, dice la gente, esa es la cabeza de todos, la que mueve a los demás para que sus mercedes desarticulen las legiones que cargamos adentro y se pueda avanzar para que sea la nueva Jerusalén en su viteria. Creo que el día que sus mercedes, dentro de sus mercedes esté la nueva Jerusalén, nosotros esperamos, es algún exiges humano, esto es muy humano, un problema humano. El humano espera una nueva Jerusalén, entonces todo el mundo espera ver bajar la ciudad sacra por el cielo, todo el mundo espera eso, y espera ver a Cristo en las nubes. Las religiones del mundo lo esperan, los cristeros o los pablistas, como le dice el gran comendador, o los elohines, los que siguen a Pablo, o sea, los testigos de Pablo, que llaman testigos de Jehová. Y toda esta gente espera es que baje la nueva Jerusalén. Y eso no es así. Si nosotros entendiéramos que lo primero que tengo que hacer es que la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, la ciudad sagrada nazca en mí, cuando entiendo que primero debe salir esa Jerusalén dentro de mí, entenderé y tendremos el privilegio y el dharma de ver la Jerusalén celestial cuando descienda con los ángeles y con el gran Crestus sobre la esfera. Mientras tanto, siempre vamos a estar esperando algo que no se va a lograr ver porque nosotros no lo hemos logrado. Volvemos a la historia de Moisés. Moisés no entró a la tierra prometida no porque no se lo mereciera, es porque Moisés ya había entrado a la tierra prometida hace tiempos que él había entrado a la Gea prometida. Él entró, adentro de él ya él estaba dentro de la Gea prometida, él no menestía ir a algo físico porque él espiritualmente ya había hecho ese traalto. Cosa que no hacemos, nosotros esperamos es ver todo. En ese aspecto todavía somos ateos, o tomases diría la gente, hasta no ver, no creer. Todavía hay cierto grado del ateísmo que han sembrado en esta tierra, para no creer, sino solo hasta ver algo que de pronto por el karma tan berraco no van a alcanzar a ver, que es la nueva Jerusalén. Pero si nos esforzamos a formarla dentro de nosotros, ahí sí, claro, ya estará dentro de nosotros. Conceden entonces a esto, vamos a darle una porcelcita atrás para que sus mercedes hilen la lectura de esta porcel y entiendan esto que ha sucedido con el actual tubérculo de Roma, que es la imposición de la nueva religión mundial, algo que se aceleró. Nosotros continuamos con la postura firme, todos sus mercedes, para no votar por Zuluaga, y eso su merced lo tiene que hacer público. Los organizadores sociales, los por Twitter o por Facebook o por cualquier sistema comunicativo, sus mercedes deben de decirle a la gente que por nada vayan a votar por el monstruo de Zuluaga, un tipo que traería guerra a las naciones vecinas, un bandido que aliado con la bestia quieren iniciar el Armagedón global. Entonces, no a la elección del señor representante del partido que se inventó, Uribe. Uribe se inventó dos partidos, el primero el de la U, el del Trincho, lo abandonó y se lo dejó a su socio del pasado, Santos, que era ministro de, bueno, creo que era Echeverry, pero él también fue ministro de guerra en el tiempo de Uribe Vélez. Los dos fueron ministros de guerra y están intrínsecamente relacionados con la invasión al templo vegetal Sacro Aquarius. Y entonces él se inventó dos partidos, que ese es el trabajo de los jesuitas y del Opus Dei, poner dos corrientes a pelear para entorpecer y embobar a la gente.
y en el fondo tienen el mismo fin. Entonces después abandonó su partido, que es el partido del Trincho, y dejó a unos secuaces ahí, y luego se inventó otro partido que se llama Centro Democrático. Ese es el partido de la bestia. Entonces la bestia ya tiene dos partidos, el de la U, el del Trincho, y el otro que es el Centro Democrático. Y lamentablemente no hay otra elección, no hay más donde puedan elegir los colombianos. Estábamos leyendo algo que Copige nos decía del voto en blanco. Y si el voto en blanco llegase a ganar, estábamos leyendo, sucede algo. El problema es que a nos habían enseñado que el voto en blanco, que no se votara en blanco porque nos decían que el voto en blanco se lo daban al ganador. Entonces, averiguándose por la registraduría, pues es la lógica, eso es lógico. La lógica indica que la registraduría nunca va a decir la verdad, a ellos no les importa, ellos lo que tienen que hacer es cumplir el mandato que la bestia les mande. Si el procurador de Colombia, que es un tipo del Opus Dei, aberrante adorador de la cruz, le da la gana, o cualquiera de las ramas legislativas de Colombia que están al mando de la bestia les da la gana de poner el presidente que ellos quieran, montan el que quieran, nadie les puede decir nada porque ellos manejan todo. Y lógico, van a decir que no, que el voto en blanco no sucede eso, es lógico porque razonablemente la bestia siempre va a negar lo que hace, es el trabajo de la bestia. Todo lo niega y todos los trabajos los ha aprendido a hacer de una forma que se llaman crímenes perfectos. Esa es la especialidad del Vaticano, hacer crímenes casi perfectos. Casi perfectos, no perfectos, casi perfectos. Si fueran perfectos hubieran cambiado el día de sábado, que es lo único que no han logrado hacer. Entonces son crímenes casi perfectos, pero son especialistas en eso. Y bien especialistas, la historia la han manchado de esos crímenes casi perfectos. Las mentiras las han metido y la gente se ha comido una cantidad de mentiras inventadas por esta maquinaria de asesinato, muerte, destrucción y mentiras. Y nosotros estamos en el deber y en la obligación de decirle a toda la gente que no se les ocurra votar por Zuluaga. Lo podemos hacer porque tenemos sus mercedes igual que nos, tenemos la directriz y sabemos qué significa que un personaje de esta naturaleza quede en el poder. Estamos exactamente a 11 días de la segunda vuelta en Colombia y estamos en la oportunidad de que sus mercedes por el Skype, por el Hotmail, por el Twitter, por el Facebook, le escriban a sus familiares para que no vayan a quedar manchados con la mancha de elegir a alguien que va por la guerra. Entonces, eso lo pueden hacer, que no vayan a votar por ese siniestro personaje. Y estamos en eso, y sus mercedes deben de estar en eso. Y nos quedamos ya a esperas de lo que el gran Elohim Miguel dicte para todo el pueblo tao judío de verdad, lo que él diga al respecto de este caso. Mientras tanto, nosotros lo que podemos hacer es decirle a la gente que no vaya a cometer el crimen de votar por ese criminal, ni aquí en Colombia ni fuera de Colombia, los colombianos que viven en el exterior. Bueno, le dimos un poquito atrás para que lo entiendan más. Are a testament. Son un testamento, esas piedras en Georgia son un testamento del plan de la élite para una religión, para el ayuno cierto. Son un testamento del plan de la élite para una religión mundial. Ese sería el objetivo número 1 de esta gente. Un testamento del plan de la élite para una religión mundial. Eso es lo que sucedió esta semana después del encuentro Bilderberg. Entonces se le dio al Papa por ir a buscar las religiones más importantes para que inicien con el trabajo de la creación de una religión mundial. Y continúa diciendo así este interesante documento. Leyes mundiales con una corte global y un ejército para hacerla cumplir. Aquí ya entraría los planes que tienen los Estados Unidos.
enforce it. Y en piedra inamovible está escrito que la población, esa es la piedra y ahí está el escrito. And set in stone, it is No debe exceder los 500 millones de habitantes. Pause la misma ciertico. Bueno, este video tendrá por ahí esto es del 2008 más o menos este video. La primera vez que le oímos esto, se lo oímos al Elohim Miguel, cuando era solo el gran comendador. Y nació la iglesia Tao judía de verdad, o sea la Odisea, igual Tao judío de verdad. Y en aquella ocasión, el Elohim Miguel dijo esto que ya después se hizo público. Él dijo las mismas palabras que está diciendo aquí este video, pero en una forma más clara. Y es que el gobierno mundial quiere solo dejar 500 millones de habitantes. ¿Sus mercedes se imagina 500 millones? Ni siquiera el 10%. Sus mercedes saben que el 10% son 700 millones. Ese es el 10% de la raza Omagda. Pero el objetivo del Armagedón ni siquiera es dejar el 10% de la raza Omagda. El objetivo de esta gente es solo dejar 500 millones. La mitad, decía el Elohim Miguel, esclavos, y la mitad señores, o sea, elitistas de la tierra. Elitistas son todos los millonarios de la tierra, los que tienen fortunas para ellos egoístamente, para sus placeres egoístas. Elitistas son Ardila Lule y el Grupo Santo Domingo aquí en Colombia, son una parrandada de elitistas. Elitista es el Uribe, elitista es Zuluaga, elitista es toda esta gente mañosa que tiene la maña de destruir pueblos, naciones y lenguas. Elitistas son los escuálidos de Venezuela, los que tienen las empresas. Elitistas son los dueños de las corporaciones del mundo que le sirven a la bestia. Esos son los elitistas de la tierra. Los que quieren y consideran que nosotros sobramos en este mundo y que un mundo mejor es solo con 500 millones de habitantes. Esos son los elitistas de la tierra. Esa es la élite que quiere gobernar. Y toda esta gente se quiere unir a una sola voz para cumplir este objetivo. Aquí continuamos. No debe exceder los 500 millones de habitantes, según el plan de esta gente. Esas son las piedras. Bueno, y aparece la imagen de esas piedras. En este film podrás aprender cómo el mundo en realidad es gobernado. Podrás ver cómo grupos altamente secretos de mesa redonda planean. Formar una red de inteligencia global. Este grupo ha estado orquestando asuntos mundiales por cientos de años. Ahora es una etapa final. Ellos preparan un gobierno mundial abierto. O sea, ahorita ya eso es público. Ya no les importa si conocían o desconocían. Una meta con la que han fantaseado todo tirano a través de la historia. El doctor Michael Hoffman es un ecologista especializado en la investigación de ecosistemas. Ecologista forestal y clasificación de ecosistemas. Ecología forestal y clasificación de ecosistemas. El Dr. Kaufman jugó un papel importante bloqueando la ratificación
in blocking de la Convención de Diversidad ratification Biológica en el Senado de los of the Estados Unidos. Convention on Biological Diversity in the U.S. Senate. El concepto de un nuevo orden mundial ha existido por siglos y ha estado recibiendo una tremenda difusión desde la última mitad del siglo XX. George Bush padre lo utilizó en muchos de sus discursos. Y en realidad implica que él desea ver un nuevo desorden mundial, en el cual nosotros tengamos una visión del mundo, y eso no es lo que ellos han estado trabajando. Las Naciones Unidas, ellos están trabajando ahora mismo significativamente por una unión de Norteamérica. Hasta las políticas que están formulando en un nivel internacional. Es una gran idea, un nuevo orden mundial, dice este tipo. Eso es Bush cuando estaba diciendo eso. A new world order. El presidente Bush dijo que el nuevo desorden mundial estaba en sintonía. Y eso es lo que ellos han estado trabajando. Las Naciones Unidas son parte de ese gobierno. Claro, eso quiere decir ONU. Ellos están trabajando ahora mismo significativamente por una unión de Norteamérica. Esa es la razón por la que a mucha gente en Washington no les interesa en realidad nuestras fronteras. Ellos tienen una creencia filosófica en la cual la soberanía nacional no es importante. Es la razón por la que han realizado una fuerte sugerencia de que nosotros no necesitamos estar en las Naciones Unidas por nuestra propia seguridad nacional. En realidad siempre ha sido igual. Si regresan a través de la historia, el Imperio Romano, la Unión Soviética, Hitler durante el nazismo, siempre han dicho que van a crear la utopía para la persona promedio. Cuando en realidad la historia nos ha demostrado que siempre sucede lo opuesto. Me parece una imagen de los campos de concentración hitlerianos. Raíces antiguas del globalismo. Conquista de imperios son tan antiguos como la civilización. Babilonia, Egipto y Grecia. Babylon, Egypt, and Greece. Todos ellos crearon imperios en un intento por dominar el mundo. El Imperio Romano en su esplendor dominó todo el mundo hasta entonces conocido. Complejos sistemas de gobierno fueron creados para controlar diversas poblaciones. Durante el periodo que abarcó entre el siglo XV y el XIX, emergieron nuevos imperios y de nuevo lucharon por la supremacía.
and again waged war for supremacy. Tanto la nobleza como la floreciente clase The mercantil nobility, as well as the thriving fueron financiados por un puñado de bancos privados. financed by a handful of private banks. Los grandes banqueros realizarían sus Many apuestas of the great financiando ambos money lados de la guerra. houses would hedge their bets and finance both sides of a war. Sofisticadas redes de inteligencia le dieron a los financiadores una clara ventaja. Intelligence gathering networks gave the financiers a Sobre los clear gobiernos de los que ellos se edge están over the apoderando governments lentamente. they were slowly gaining control of. El 18 de junio de 1815, On the 18th of June, agentes del brazo británico de la familia Rothschild observaron cómo el emperador Napoleón Bonaparte luchó desesperadamente para salvar su ejército de las garras de un ataque británico. Un agente de Rothschild fue capaz de obtener las noticias de la derrota de Napoleón a manos de Lord Wellington para Nathan Rothschild. 20 horas antes de que la noticia llegara a Londres. Nathan, la cabeza del brazo británico de la familia Rothschild, o sea, Satán, esparció el rumor ante la bolsa de Londres que Napoleón había ganado la guerra. La bolsa se desplomó por un 98% y entonces Rothschild tuvo la oportunidad de apoderarse totalmente de la economía británica por una ridícula cantidad. Cuando las noticias de la derrota de Napoleón llegaron, la bolsa ya se la habían robado estos tipos. Es una historia bien famosa. El tipo que llevó el informe era un jesuita que fue preparado para eso. Y eso fue una obra netamente jesuita. Rothschild es una familia que tiene nexos directos con el Vaticano y es uno de los portales que tiene esta institución mundial para manejar secretamente el gobierno desde las sombras. Los Rothschild, la familia esta satanista de Britania. Y estos fueron los que crearon a los Rockefeller en futuro tiempo después. Y son los que más dominan el mundo. Esto es lo que nos debemos ir entendiendo cada día más, comprendiendo lo que sucede en un mundo manejado por el Armagedón y la bestia armagedónica. Vamos entonces a entrar a la página y vamos a abrir. Hay varios pods que vamos a estar estudiando. Altarga Carga Karma y las nónadas. Vamos a estudiar ese tema que es una lectura muy hermosa que ha hecho el gran Altargado del gran comendador. Y vamos a iniciar con él y el día de mañana estaremos elaborando este tema, el final y el siguiente tema. Y con él vamos a estar laborando. Dice así, para sus mercedes, Altarga Carga Karma y las nónadas. Preciados lectores, la salud y el bienestar espiritual sea un aliento que vivifique vuestras vidas ante la sublime presencia de nuestro Padre Creador. En este día tenemos la continuación de la doctrina sobre el recorrido de las almas en el cosmos, en el cual todos viajamos y debemos despertar a este tránsito que es la forma más inmediata para
ver la gran oportunidad que tenemos al tener un cuerpo físico y aún más de tener el privilegio de estar en el pueblo de Dios, practicando las sacras doctrinas que nos han dejado los salvadores, que han pisado esta esfera, y que su gran bondad y misericordia guardan en un pueblo siempre esa doctrina primigenia, que es el sendero de la liberación final, el Tao. Tauro 14 del lunes de Ocrón 2014, día de Sabbat, después del nacimiento del Gran Shiloh, que según Satán fue mayo 3 del año 2008, día sábado. Esto fue una doctrina de ese tiempo, del 2008. Dice así: dijo el venerable altargado del Gran Comendador: habitantes de la esfera, habla con vosotros el altargado del Gran Comendador. Los oyentes preguntarán: ¿qué cosa es eso? ¿Qué formas de estropear la lengua española? Si la palabra que conocemos es encargado, ¿por qué ese tipo dice que altargado? Es una palabra que se inventó. Le digo a quienes me están oyendo, si esa palabra fue inventada, pero de pronto no por el altargado del Gran Comendador. Quizá no fue inventada por el Gran Comendador. Pudo haber sido por aquel que encomendó al Gran Comendador, y quien encomendó al Gran Comendador fue mismo Dios, pues por cuanto Dios está formado por un conjunto de Elohims, uno de esos Elohims que conforma a Dios son Dios mismo con cuerpo físico sobre esta esfera, y Dios con cuerpo físico sobre esta esfera se llama Hakelium Zeus Induceus y Samael Joab Bator Weor. Ellos, antes de desaparecer de delante de los hombres, eligieron al mejor de los moradores de la esfera y lo llamaron Gran Comendador. Y según las doctrinas que he oído de los venerables maestros Hakelium Zeus Induceus y del venerable maestro Samael Joab Bator Weor, ellos no pronunciaban la palabra cargo, ellos pronunciaban la palabra altargo. Entonces el Gran Comendador, muy conocedor de esa palabra, un día en cualquier lugar de la esfera encontró a un hombre que al verlo y oírlo parecía que ya lo conocía de siglos antes y le dijo: usted es mi mandadero y no se llamará por el nombre que tiene, aunque no se lo conozco y tampoco me interesa por ahora. Con palabras textuales dijo: su merced se llamará el altargado del Gran Comendador. Y yo le dije: ¿por qué altargado y no encargado? Y él me dijo: ¿usted qué religiones conoce? Y yo le dije: conozco algunas, pero más conozco la de mis padres, pues yo soy judío. ¿Cómo llaman ustedes a los que no son judíos? Me dijo. Le dije: nosotros hicimos un pacto con Dios y somos señalados distintos a todos los humanos de la tierra, porque Adonai ordenó que nos circuncidáramos. Adonai es el mismo que ustedes llaman Dios o Jehová, con algunas diferencias, y todos los judíos somos circuncidados. Por eso llamamos al mundo común y corriente incircuncisos, publicanos, profanos, paganos. Cuando dije paganos, replicó el Gran Comendador y me dijo: ¿y qué es lo que pagan esos incircuncisos, profanos y paganos? Y le dije: es que el mundo será juzgado de acuerdo a sus obras, entre tanto que los judíos, por ser el pueblo elegido por Dios, los que mejor nos comportemos con Dios, no seremos juzgados. Y me preguntó el Gran Comendador: ¿y qué es lo que tienen que pagar los incircuncisos? Le dije: el pecado, la carga de delitos que tienen encima. Me dijo: ya me está contestando, y me está contestando muy bien. Me dijo: carga y karma es lo mismo. Y me preguntó: ¿usted está circuncidado? Y le dije: sí, señor. Me dijo: de nada le sirve la circuncisión, si yo lo llamo encargado del Gran Comendador, porque así lo llamarán los hombres en toda la tierra, y por más circuncidado que esté, lo único que no carga es el prepucio.
pero la carga de delitos la lleva encima. Por eso no será el encarmado o encargado del gran comendador, será altargado. ¿Qué significa? Y aquí es donde viene el significado de altargado. Significa un deber que viene del cielo y hay que cumplirlo. Y encargo es una obligación que sube de los infiernos y tan mal hay que cumplirla. Y continúa en esta historia el venerable altargado y gran comendador contando la historia, una de las historias en las cuales él conmovió al anciagdo don Diógenes. Hasta aquí nadie sabía que existía el anciagdito de sabiduría. Y dice así: me sorprendió un campesino aquí en la Puerquera. Es un hombre de los que andan con mulas. Es un hombre que los que creemos saber algo lo llamamos analfabeta. Llegaba el hombre con unas mulas y tenía que descargar sus bultos ahí en la Puerquera. Él venía con un muchacho. El muchacho comenzó a soltar las ataduras de los bultos de una mula grande y robusta. Y el señor jefe de arreo le dijo: desate primero aquella, porque está cansada con la altarga, refiriéndose a una bestia flaca, delgada y chiquita. Eso me sorprendió, y abandoné el cuidado de los puercos, hasta que descargaron las bestias, dicho en lengua profana, o hasta que las desaltargaron, dicho en lengua tao judía de verdad, que es lengua angelical. El señor arriero se fue a la casa de la hacienda supuestamente a cobrar lo que trajo, y le dijo al muchacho: arregle los aperos que nos vamos, ahorita vengo. Me dirigí al muchacho y le pregunté: ese señor, ¿por qué llama altargas lo que le echan a las bestias y no carga como comúnmente se llaman? Me dice el muchacho, haciendo un gesto: es que ese viejo es un ignorante. Ese no fue a la escuela. Es un berraco para hacer cuentas de memoria, pero no sabe escribir. Es un analfabeta y habla palabras raras como eso de altarga. Y le dije: ¿y por qué él no dejó que descargara primero la bestia grande? Y me dijo el muchacho en forma despectiva, grosera y desagradecida: es que ese viejo cree que las mulas son hijas de él. Me dijo: y si vio que la mula chiquita, esa que me hizo descargar primero, los bultos eran más chiquitos. Y eso no se usa en arriería. En arriería se le echan 10 arrobas a toda mula, grande o chiquita. Ese viejo hace otra cosa que otros arrieros no hacen. Echa una mochila, si el viaje es corto, una panela para cada bestia, y si el viaje es largo, 2 panelas para cada bestia. Y donde cree que las bestias tienen hambre y sed, les da la panela con agua. O sea, el hombre es buena gente, le dije. Me dijo: ah, eso sí. Y le dije: ¿y les da bien de comer? Y me dijo: en ningún lugar me han dado tan bien de comer como ahí donde este viejo. Y le dije: y siendo el hombre tan bueno, ¿por qué lo trata usted tan mal? Y me dijo: es que esa es la costumbre que tiene uno de tratar la gente. Cuando el hombre regresó para salir con las mulas, recibió una por una, a ver cómo había quedado, revisó una por una, a ver cómo habían quedado los aperos. Le sobajeó el cuello a todas, las cuales eran 5. Después de eso se alejó un poquito a reajustarle el apero a una. Y así como quien está interesado en chismes, se acercó el muchacho y me dijo: este viejo se enfurece cuando uno le pega a las mulas, y dice que si uno va con un bulto en las costillas, a las costillas, y otro dándole fuete, ¿cómo se siente? En eso se acercó el hombre para irse con sus mulas.
Cuando se acercó le hice reverencia para despedirlo y le dije: Señor, ¿cuándo vuelve? Y él me dijo: cuando Dios ordene que nos volvamos a encontrar. Ese tipo no había ido nunca a la puerquera. Qué explicación tan larga la palabra altarga, ¿verdad? Hasta con la historia de un extraño arriero que se acercó con sus mulas a la puerquera. Arriero que quizá su presencia y su mirada vino a bendecir hasta los puercos. Después de este suceso se me confundía este hecho con algún sueño o alguna pesadilla, pues el arriero no es de la hacienda de la puerquera. Supuestamente bajó de la montaña con una provicel que pidió el patrón, pero ya pasó bastante tiempo y no lo volví a ver. Cada vez que voy a preguntarle a mi patrón una actividad, me cambia la ruta. Lo que sí veo es que un arriero se burló de la Real Academia Española y tuvo más lógica que la misma Real Academia, y que quizá ese arriero conoce más las letras hebreas, desde la alfa hasta la beta, y desde la alfa hasta la omega. Oigan, oyentes, recuerden que en la última salutación teológica quedamos en que las esferas que se habían fragmentado, el sol que va por dentro de ellas, que es el alma de las esferas, esos soles también fueron fragmentados, fueron deformados quedando con diversos tamaños, motivo por el cual los hombres le han dado diversos nombres, desde cometas hasta aerolitos, y esos seres foáticos que eran almas, esas almas deambulando en el cosmos son nómadas. O sea, eso es lo que quiere decir nómada, alma que deambula. No tiene cuerpo físico, y si de pronto un aerolito, que es un pedazo de esas almas, se introduce dentro de alguna esfera, pasa a tomar parte de la masa de esta esfera, lo que son llamados cometas, por ser cuerpos más grandes. Les ha quedado un centro de gravedad, los cuales han quedado a través de los siglos, han creado a través de los siglos una ruta en el cosmos, y cíclicamente pasan por el mismo lugar. Debido a que no fueron rutas establecidas desde el principio, de vez en cuando colisionan con otros cuerpos celestes, unos destruyéndose en su totalidad y quedando adheridos al cuerpo más grande, otros dejando una porción de su cuerpo con el que ha colisionado, o llevando en sí una porción del cuerpo de aquel con el cual colisionaron, quedando así misturado ese cuerpo celeste que salió hace millones de años de una esfera que ya no existe, y que algunas de ellas son fragmentos asteroídicos que continúan girando alrededor del Sol que les alumbra, y que la masa terrestre de esas esferas que fueron destruidas se convirtieron en polvareda cósmica. Sustancias que desdobladas se fueron adhiriendo a otras esferas, y que los asteroides que giran por las líneas traslatorias alrededor del Sol, de su Sol, dicho en lengua tao judía de verdad, líneas delantatorias, esos fragmentos de esferas y lo que gira en esas líneas delantatorias son gigantescas piedras llamadas asteroides. Pero el alma de las esferas es la que ya os dije, las cuales son nómadas. Recuerden que los seres humanos, el alma es fuego. Cuando ese fuego se les apaga, los seres humanos son llamados muertos andantes, al igual que las esferas que fueron destruidas, y que estando muertas, continúan recorriendo la misma línea que recorrían. Así, esos planetas se llaman muertos andantes, al igual que los hombres se llaman muertos andantes. Nómada. Los factores son los siguientes: que se desfragmente el ser humano,
dicho en lengua tao judía de verdad, que se fragmente. ¿Cómo se fragmentará un ser humano? Las esferas que ya no existen explotaron y se llamó explosión geográfica. Cuando el ser humano tiene hijos, eso se llama explosión demográfica y aparece el gráfico de la explosión demográfica de la actualidad. Ese hombre o esa mujer están explotando y cada vez que pierdan la energía genética están explotando. Y así como la esfera explotó o las esferas que ya no existen explotaron y fue explosión geográfica, los hombres y mujeres que producen explosión demográfica, sea que tengan hijos o no los tengan, sus almas pasan a ser nómadas. Creo que hasta aquí está muy claro. Una nómada se forma de botar y botar y botar la energía sexual. Y eso se llama explosión demográfica, así como está aquí en la figurita que sus mercedes pueden mirar. Qué doctrina tan interesante y clarita, fácil de explicar. Ya su merced sabe cómo explicar qué es una nómada. Entonces, su merced le preguntan qué es una nómada, es un fracierto del alma que por explosión demográfica, o sea, por botar la energía y botar, se convirtió el alma, que era un Mahatma, se convirtió en una nómada. Una nómada es un errante, eso le decían a los nómadas que viajaban de un sitio a otro, un nómada que va viajando pero en este caso, las nómadas es una porción de alma errante. Y continúa diciendo así: sus almas pasan a ser nómadas y ellos pasan a ser muertos andantes, al igual que las esferas que ya no existen, y que sus almas son nómadas en el cosmos, pedazos de almas fragmentadas. Este es el estado de alma de los incircuncisos, y aún de los circuncisos que no son de verdad, que no conocen el secreto 33 de Salomón, que es el mismo Tao de Lao Tse, que es el mismo Tao de Kelium Zeus y Samael Joab Bator Weor. Lea 3 veces ahora, 3 veces al mediodía y 3 veces por la tarde a los seres vivientes de esta esfera, y que todos los fornicarios de todas las tribus, pueblos y lenguas de la tierra, que no conozcan la verdadera circuncisión, dicho en lengua Tao judía de verdad, que es el mismo Tao que enseñó Hakelium Zeus Induceus y Samael Joab Bator Weor, motivo por el cual sean fornicarios. Uno de sus estados de alma es nómada. Bueno, y hasta aquí dejamos la lectura de la nómada, porque el día de Managda continuamos con esta interesante historia. Historia que el día de Managda la vamos a ambientar, la vamos a adornar con unas palabras del maestro Samael Joab Bator Weor acerca de las nónadas y del alma. Y se darán cuenta que lo que dice el Altargado del Gran Comendador es lo mismo que dice el maestro Samael. El maestro Samael dice que el alma es fuego y el Altargado del Gran Comendador también. Y la explosión demográfica, que es la fornicación, está haciendo del alma humana una nómada, o sea, una viajera errante, un pedazo errante en los cuerpos de los muertos vivientes. Ojalá que nos logremos despertarnos de este sueño que el enemigo de las almas gravemente ha flagelado a la raza humana con ese sueño impresionante. Y despertando de ese sueño, logremos nuevamente crear dentro de nos alma, y esa alma sea hecha y salte esa alma para convertirse en un alma inmortal. Benditos sean, venerables seres. Nos quedamos ya con los escritos del Skype, ya son las 2, y por hoy dejamos su legido de conocimiento, el cual ha habido de mucho aprendizaje y esperamos que cada día sea de más aprendizaje.